Buenos días, estamos en el Hospital Beata María Ana con el doctor Javier Román, que es el jefe del Departamento de Oncología y presidente de la Fundación Oncoayuda, de la que nos honramos en colaborar en su programa de actividades culturales. Pues bien, en este centro que lleva más de 130 años dando asistencia hospitalaria a los madrileños, vamos a dialogar en torno al presente y el futuro de una enfermedad tan grave como el cáncer. Las imágenes que han sido escogidas contraponen una célula en buen estado con una en estado cancerígeno. Y además hay más de un centenar de tipos de cáncer que se manifiestan de forma diferente en las células, pero que tienen un comportamiento en su evolución, en su desarrollo, muy parecido, que va desde el tumor hasta la metástasis. Vamos a preguntar al doctor primero en torno a estas imágenes que a los ojos de un profano parecen iguales. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Pedro, por participar conmigo en esta entrevista. Y efectivamente, si podéis fijaros, la célula normal, digamos, es una célula más redonda, más estable, menos agresiva en apariencia, mientras que la célula tumoral presenta una serie de prolongaciones, es una célula con un aspecto muchísimo más agresivo. Bueno, lo que está traduciendo realmente esa célula cancerígena es toda una serie de mutaciones previas en las que la célula va adquiriendo habilidades que sirven para poder salir de su entorno y metastatizar. Es decir, la célula cancerígena se caracteriza fundamentalmente por su capacidad para invadir otros tejidos. ¿Esto cómo se consigue? Pues la célula se va habilitando a través de sucesivas mutaciones en su DNA. El DNA, como sabéis, es esos fragmentos, esos filamentos que son capaces de gestionar la síntesis de proteínas. Y esa síntesis de proteínas la dirige el DNA, y normalmente las proteínas tienen una función en la célula. Cuando estas mutaciones lo que hacen es que cambian la estructura del DNA, lo que hacen es que adquieren otras habilidades. Por ejemplo, una célula normal, esa que tiene buena pinta, lo normal es que se quede en su sitio de origen. Es decir, la célula muscular del músculo vasto interno se queda ahí a lo largo de toda su vida. Sufre un determinado número de divisiones para finalmente morir. Y esa muerte está programada, porque si no murieran las células serían eternas y entonces se produciría una situación muy anormal. La célula tumoral no, la célula tumoral adquiere capacidades para salirse de su sitio, para invadir otros órganos, para seguirse dividiendo de forma permanente, y finalmente lo que ocurre es que suplantan a los tejidos normales de otros órganos, y eso es lo que se llama metástasis. Por lo tanto, esa forma aparentemente inocente de la célula normal se contrapone claramente con esa forma mucho más agresiva de la célula tumoral. Y hemos hablado de una multiplicidad de tipos de cáncer. ¿Nos puedes hablar de alguna de esa tipología y cómo englobamos todas estas enfermedades con esa misma denominación de cáncer? Claro, llamamos cáncer normalmente a esas células malignas que han sido capaces de salirse de su entorno, invadir otros órganos, pero ¿cuál es el origen de esas células? Bueno, pues el origen de esas células son naturalmente células normales. ¿Y cuántas células normales tenemos? Pues tenemos muchas, pero por líneas, por familias, las agrupamos como aquellas que proceden de los epitelios. El epitelio es la mucosa que recubre a la boca, la mucosa que recubre a los bronquios, la que recubre, por ejemplo, al colon y muchas más. Y esa la llamamos carcinomas. Proceden de células epiteliales. Por otra parte, hay células que llamamos mesenquimales, que son las células que soportan las estructuras, por ejemplo, el hueso, el músculo, el tejido conectivo. Bien, pues todos los tumores que se derivan de esas líneas mesenquimales las llamamos sarcomas. Por otra parte, tenemos también células que se originan en la médula ósea habitualmente, aunque también en el bazo o en los ganglios linfáticos, que fabrican linfocitos, células de las defensas o leucocitos, ¿no? Bien, pues esas células que proceden de esa serie blanca que llamamos leucocitos, linfocitos, generan linfomas y leucemias. Y luego tenemos algunas otras células diferentes, como las células neuroendocrinas, ¿no?, que producen los tumores neuroendocrinos, o las células de la piel, los melanocitos, que producen el melanoma. Básicamente esas serían las 5 grandes familias: carcinoma, sarcoma, linfoma, tumores neuroendocrinos y melanoma.
serían básicamente las grandes familias de tumores que luego se engloban todas ellas bajo la denominación de cáncer. El cáncer no es ni mucho menos una enfermedad moderna, va unida a la propia naturaleza humana. De hecho, en el papiro Smith del Antiguo Egipto, que está datado aproximadamente hacia el año 1600 a.C., ya se describen sus síntomas. Y el propio Hipócrates es el primero que utiliza la palabra carcinos porque está observando un crecimiento anómalo que le recuerda al cuerpo de un cangrejo. En este sentido, queríamos preguntarle al doctor Román por cuál ha sido el papel del cáncer en la historia de la medicina y desde qué momento histórico podemos decir que ya se ha tratado con un método científico. Bueno, yo creo, y eso lo sabes tú mucho mejor que yo, que el cáncer acompaña al ser humano desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, seguramente a medida que se vayan descubriendo más vestigios, pues se evidenciará que el cáncer estaba ahí presente a lo largo de la historia de forma permanente, independientemente de que los factores de riesgo hayan cambiado y la tipología del cáncer, pues evidentemente ha evolucionado con esos cambios en los factores de riesgo. Por lo tanto, el hombre ha convivido con ello, pero claro, ¿en qué momento realmente somos capaces de hacer algo más por el paciente que observar que tiene una enfermedad? Pues eso es relativamente reciente, porque básicamente los tres grandes hitos que hacen que el cáncer se pueda manejar son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia o los tratamientos biológicos. De tal forma que la cirugía se ha hecho desde hace mucho tiempo, varios siglos, pero se hacía en unas condiciones de muchísima dificultad, porque la anestesia no iba a la vez que la cirugía, no iban paralelos, de tal forma que operar sin anestesia es un problema. De tal forma que ya tenemos conocimiento bastante antiguo de los grandes avances en anatomía. Pues Leonardo da Vinci fue un anatomista impresionante que dejó mucha obra escrita acerca de estos avances. Por lo tanto, igual que se conocía la anatomía, se conocía en parte la anatomía patológica. Cuando apareció un tumor en un órgano, evidentemente eran capaces de saber que se estaba produciendo una alteración de tipo canceroso. Pero, ¿realmente cuándo eclosiona la cirugía? Pues al principio del siglo XIX, cuando la anestesia hace su aparición de una forma más eficiente, la anestesia gaseosa, la anestesia por gases, ¿no? Es en ese momento cuando los cirujanos tienen mucha más capacidad para operar, de tal forma que la cirugía se convierte en el siglo XIX en el gran arma contra el cáncer. Evidentemente un arma muy limitada, pero que ya se empieza a desarrollar. Los cirujanos empiezan a hacer grandes cosas, empiezan a ser capaces de quitar la mama, de quitar el estómago, es decir, empiezan a hacer realmente cirugías importantes. Pero es al final del siglo XIX, muy al final, cuando se descubren los rayos X y el polonio y el radio, ¿no? Madame Curie. Y es cuando a principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, es cuando empiezan a aparecer los primeros institutos de radioterapia. Y la radioterapia se convierte en otra arma importantísima contra el cáncer. ¿Cuándo aparece la quimioterapia, el tratamiento sistémico con fármacos que se colocan por vía intravenosa o por vía oral y que son capaces de llegar a todas las células malignas que hay en el organismo? Pues básicamente por una casualidad. En la Segunda Guerra Mundial se bombardea un carguero que transportaba 100 bombas cargadas de gas mostaza y se produce una tragedia enorme porque toda la gente que se expone al gas mostaza sufre un montón de alteraciones tumorales, fundamentalmente leucemias y linfomas, y eso da lugar a una investigación al principio secreta por parte del ejército norteamericano que descubre que tiene aplicaciones, las mostazas nitrogenadas. Y es ahí cuando se empiezan a utilizar, en los años 50, se empiezan a utilizar estos fármacos para tratar tumores, sobre todo hematológicos. A partir de ahí ya toda la investigación ha ido viniendo y en este momento tenemos muchísimos fármacos, y no solo esos fármacos, sino que ya a partir del siglo XX, a finales del siglo XX, primero del siglo XXI, aparece el gran desarrollo de la genética y de la biotecnología, y ahora tenemos también
tratamientos biológicos, tenemos anticuerpos dirigidos selectivamente a las células tumorales, somos capaces de interrumpir las cadenas de señales intracelulares, es decir, ya tenemos muchas más cosas. Ya tenemos la cirugía, por supuesto, la radioterapia mucho más evolucionada, pero tenemos también la quimioterapia y los tratamientos biológicos y genéticos. Eso es el momento actual y claro, miras hacia atrás y solo han pasado 50 años, pero han sido 50 años críticos en el desarrollo terapéutico de la oncología. Hoy sabemos que las causas que producen un cáncer no son únicas, que no se pueden atribuir al estrés de la vida moderna, a la contaminación del medio, a factores unívocos, sino que son causas múltiples, puesto que se combina la genética con factores de riesgo, como la mala alimentación, el exceso en la bebida alcohólica, el tabaquismo. A sabiendas de esta interacción de factores de riesgo, ha cambiado la forma de combatir esta enfermedad en el tiempo. Ya nos has apuntado que los avances en los últimos 50 años han sido enormes, pero sobre todo me gustaría incidir en que quizás se haya pasado del tratamiento único para todos los pacientes a uno más personalizado. Claro, nuestro objetivo es ese, es personalizar el caso y hacer el tratamiento más idóneo, más eficaz y menos arriesgado, menos tóxico para el propio paciente. Es cierto que los factores de riesgo tienen que tener un tratamiento muy importante. Ten en cuenta que prácticamente la mitad de los factores de riesgo del cáncer son conductuales, derivan de la conducta. Estoy refiriendo al tabaco, a la obesidad y al alcohol. Prácticamente con eliminar estas tres cosas seríamos capaces de quitar 1/3 de los pacientes de la oncología. Por lo tanto, es muy importante, pero también es verdad que hay otros factores de riesgo ambientales, pues la polución, hay factores de riesgo genético, hay familias que tienen una línea germinal alterada, que llamamos, y producen tumores en diferentes órganos dependiendo de la mutación. Es decir, tenemos una serie de factores de riesgo que cambian también de acuerdo a dónde estemos situados geográficamente. Por ejemplo, tenemos factores de riesgo biológicos en cuanto a que hay microorganismos que producen cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori puede producir cáncer de estómago, linfomas, pero el HPV, por ejemplo, ¿no? Es un virus del papiloma humano que produce cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de ano, de orofaringe. Es decir, cada uno de ellos va a tener unos factores de riesgo que hay que tratar de prevenir con prevención primaria y prevención secundaria, pero luego efectivamente va a generar una serie de mutaciones diferentes que podríamos tratar de analizar de forma individual y tratarles también con tratamientos diana o dirigidos. Por lo tanto, efectivamente, los factores de riesgo han ido cambiando a lo largo de la historia de la medicina, sin duda ninguna. Los factores que en este momento han tomado el mando son factores derivados de la conducta, que se pueden cortar, el tabaco, la obesidad y el alcohol fundamentalmente, pero en todos los casos, además, miramos, una vez que ya se ha producido el tumor, qué características tiene, para saber si es un tumor localizado, que puede ser tratado con cirugía o con radioterapia, si a pesar de haber sido tratado puede mejorarse con la adición, por ejemplo, de tratamientos complementarios con quimioterapia, por ejemplo, o con tratamientos biológicos en función de qué mutaciones tienen. Por lo tanto, ahora mismo el abanico de posibilidades es tan amplio que hay que intentar aplicarle a cada paciente un traje a medida. Ya no hay en absoluto tallas únicas. Esto es traje a medida. El padecimiento de un cáncer conlleva para el paciente unas consecuencias físicas evidentes, pero también hay otras que afectan a la psicología, al comportamiento social, a la merma de la calidad de vida. Vamos a centrarnos en el comportamiento social para trasladar al doctor la pregunta de por qué el derecho al olvido oncológico se ha puesto tan de rabiosa actualidad. Pues tiene mucha lógica, ¿no? Porque cuando una persona tiene un cáncer,
tiene una penalización inmediata en su propia fisiología, en las funciones y también en el aspecto emocional, qué duda cabe. Pero tiene una segunda derivada, una segunda penalización en los aspectos económicos de su vida, fundamentalmente. Es un paciente que con mucha dificultad puede acceder a un préstamo, una hipoteca, tiene una enorme dificultad para acceder a un seguro de salud. De tal forma que esa segunda derivada evidentemente hace que su vida se complejice más, porque económicamente, laboralmente, empieza a tener también una serie de flecos el hecho de tener un cáncer. ¿Qué ha hecho la ley del olvido oncológico? Que está promulgada ya desde hace un año en España. Bueno, lo que pretende es que los pacientes que lleven más de 5 años curados, entre comillas, es decir, sin evidencia de enfermedad y sin tratamientos, puedan no tener que declarar para un seguro de vida, por ejemplo, su enfermedad previa, que puedan solicitar un crédito sin que puedan ser penalizados por ello. Por lo tanto, estamos hablando ya de que en la ley del olvido oncológico no opera de forma universal para todos los pacientes con cáncer, sino solamente para aquellos que les ha ido mejor, los que llevan más de 5 años sin tratamiento y curados, entre comillas. Por lo tanto, es una ley que ayuda a los pacientes oncológicos a mejorar su calidad de vida, aunque sea con 5 años de retraso, y a evitar esa doble penalización que te decía que tiene el cáncer, la penalización física y emocional, pero también la penalización económica, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Eso básicamente sería el resumen de la ley del olvido oncológico. Y también deducimos, después de todo esta puesta al día de la enfermedad y del tratamiento de la misma, que existen grandes posibilidades de curación en la actualidad. En ese sentido, nos gustaría saber qué esperanza de vida se puede más o menos evaluar para un paciente que ha superado ya un cáncer. Bueno, lo importante es saber que los avances que hemos visto previamente en todas las disciplinas terapéuticas, cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamientos biológicos, etcétera, ya consigue que más o menos un 60% de los pacientes se curen. 60%. Es una cifra muy importante que evidentemente hace 5 años no la teníamos y que hace 50 muchísimo menos. Pero cada cáncer, de nuevo, es algo completamente diferente y en cada paciente. De tal forma que hay tumores que pasados 5 años la probabilidad de que se repitan, de que metastaticen tardíamente es rigurosamente pequeña, y hay otros tumores en los que esa posibilidad no se cancela a los 5 años, sino que hay que seguir al paciente mucho más tiempo. Por lo tanto, yo diría que tenemos unos avances enormes en supervivencia. Un segundo punto importante es que España está a la cabeza junto con otros países en la supervivencia del cáncer. Somos capaces de tratar el cáncer con la misma eficiencia que países como Estados Unidos, por ejemplo, y por lo tanto eso es una muy buena noticia. Y en tercer lugar es que es verdad que un paciente que ha tenido cáncer va a tener que tener un seguimiento prácticamente de por vida, pero eso no significa que no se pueda curar y se pueda decir que se ha curado el cáncer. Por lo tanto, yo creo que en supervivencia tenemos también grandísimos avances. Pues muchas gracias al doctor Román por esta entrevista y sobre todo por la dedicación a esta especialidad que vemos está salvando vidas y que nos llena de esperanzas de cara a los enfermos del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a ustedes también. Dejamos al doctor Román en su consulta, a donde acuden pacientes con la esperanza de cura. Ahora conocemos más y mejor el pasado y el futuro de esta enfermedad. Nos sentimos reconfortados porque sabemos que el cáncer se puede superar con el tratamiento adecuado.